México es de los países con más leyendas en el mundo, así que una vez más, he traído otro episodio de leyendas mexicanas de terror. Para las siguientes historias, es recomendable estar en un cuarto oscuro, ponerte audífonos y cerrar los ojos, para así tener una mayor experiencia a la hora de escuchar las historias. Gracias por ver. La leyenda de la mujer caballo, Aguascalientes. El día de hoy conoceremos la historia de la mujer caballo, una bella dama que se cayó en el pecado de la infidelidad, dejando como consecuencia la muerte de ella y de su amante. En la actualidad la gente cuenta que aún se le puede ver deambulando. Sin embargo, el aspecto que tomó podría matar de miedo a cualquiera que se la encuentre. Fue hace muchos años que en el ahora pueblo mágico de Cabillo, en Aguascalientes, vivía una mujer casada con una belleza extraordinaria. Muchos de los hombres la llenaban de halagos, sin ella hacer caso, pues estaba felizmente casada. Un día, al pueblo llegó un guapo y apuesto hombre al cual la bella esposa no se pudo resistir. La relación entre ellas fue duradera, hasta que el esposo de ella lo descubrió. Los celos cegaron al esposo, quien optó por matar a quien le había quitado el amor de su bella dama. La mujer no se salvó, y murió de la peor manera, pues la ira que invadía al pobre despechado lo hizo que la atara a un caballo y arrastrarla entre las piedras a la traidora, hasta desfigurarla y matarla. A partir de ese momento, sucesos extraños empezaron a ocurrir en el pueblo, pues el cuerpo de hombres aparecían muertos, y es que todos aquellos tenían algo en común: habían sido infieles. Estos actos fueron atribuidos al espíritu de aquella bella femenina, que había muerto cruelmente. Personas cuentan que aún se puede ver deambulando lo que sería una mujer. Sin embargo, cuando tratan de llamar su atención, al ver su rostro, se dan cuenta de que es la famosa mujer con la cara de caballo. La mulata, Veracruz. Cuenta que hace muchos años, en Córdoba existió una mujer misteriosa, porque vivía aislada del trato social, y no se conoció su procedencia. Se dice que era huraña, porque su belleza era tanta, que cuando salía a la calle era víctima de habladurías. Se le conocía también porque usaba hierbas para hacer curaciones maravillosas, y por predecir sucesos naturales, como temblores o hasta conjurar tormentas. Esa fama empezó a inquietar a los habitantes de Córdoba, quienes la empezaron a acusar de bruja. Todos parecían obsesionados con ella, pero el alcalde era el principal. Su nombre era Martín de Ocaña, un hombre ya de edad que le confesó su amor, y le ofreció hasta las perlas de la Virgen, con tal de que ella estuviera con él. Pero la mulata no accedió. Don Martín, despechado y desairado, la acusó de haberlo hecho tomar un brebaje para que perdiera la razón. La mulata, a la fuerza, fue llevada a la fortaleza de San Juan de Ulúa, donde fue juzgada y castigada a morir, quemada en leña verde, frente a todo el pueblo. Mientras esperaba su castigo, logró convencer al guardia para que le regalara un gis. Él no se pudo resistir y se lo consiguió. La mulata empezó a dibujar en las paredes de su celda un barco con las velas desplegadas, que se mecía sobre las olas del mar. Era una obra de arte que dejaba perplejo a cualquiera. Fue entonces cuando la mulata preguntó: ¿qué es lo que crees que le hace falta al barco? A lo que el carcelero le contestó: andar. En eso ella dijo: pues mira cómo anda. La mulata dio un salto y se subió al barco, despidiéndose del hombre que la resguardaba, quien solo veía lo que sucedía asombrado. El barco se perdió en el horizonte que ella dibujó. Si es que las historias te están gustando, no olvides comentar, suscribirte y compartir. El Callejón del Beso, Guanajuato. Cuando dos enamorados pasan por el Callejón del Beso, deben besarse en el tercer escalón para que su amor perdure por siempre. Por ello, cientos de personas que pasean por este estrecho lugar no dudan en hacerlo y esperan que la historia sea cierta. Cuenta la leyenda que doña Carmen era la hija única de un padre avaro e intransigente.
Buscaba, como muchos padres de aquella época, un exitoso comerciante para ceder la mano de su hija. Por ello, la cuidaba celosamente, en su casa evitando que conociera a los hombres comunes y corrientes que existían en el pueblo minero. Tan solo pensar que su hermosa hija se enamorara de un poblerino le llenaba de ansiedad. Pero como suele suceder, el amor derriba todas las barreras por más fuertes que éstas sean. Doña Carmen conoció a don Luis, un humilde minero con el que se veía en un templo cercano a su hogar, a escondidas de su padre. Un día que el joven minero cortejaba a la hermosa doncella, ofreciéndole agua bendita en sus manos, fue descubierta. Su padre la encerró en la casa y la amenazó de casarla en España con un viejo y rico noble, con el que, además, acrecería el padre su mermada fortuna. La bella y sumisa doncella, triste, volvió a su encierro al lado de su muy querida dama de compañía, doña Brígida. Ambas lloraban todos los días su pena desde el balcón de su recámara, y doña Brígida no hacía más que prometerle que no dejaría que lo llevaran a España en contra de su voluntad. El joven enamorado no supo en un principio qué hacer, ya que no le era permitido hablar con su amada, pero al pasar cerca de su casa notó que la ventana de la recámara daba exactamente a la ventana de la casa vecina, y estaban a escasos centímetros de distancia. Se abría la posibilidad de poder estar en contacto con su amada si compraba aquella casa vecina. Sugirió al dueño de aquella casa un precio para comprarla, pero recibió constantemente negativas hasta fijarlo en un costo tan alto que tuvo que dar todo su patrimonio del año a cambio. El precio valió la pena cuando, al asomarse por la ventana y extender su mano, pudo tocar con los nudillos la ventana del cuarto de su amada. La sorpresa de doña Carmen fue mayúscula cuando, asomándose a su balcón, encontró a tan corta distancia al hombre de sus sueños. No hicieron más que jurarse amor eterno y planear cómo se verían todas las noches a través de esos balcones tan cercanos. Cuando más abstraídos se encontraban los amantes, arropados en un cálido beso, del fondo de la pieza se escucharon las frases violentas. Era el padre de doña Carmen reprendiendo a Brígida, quien se jugaba la misma vida por impedir que su amo entrara a la habitación de su señora. El padre arrojó a la protectora, y al ver cómo su hija se besaba con ese miserable minero, con una daga en la mano, y de un solo golpe la clavó en el pecho de su hija, lleno de rabia y coraje. Don Luis, enmudecido de espanto, la mano de doña Carmen seguía entre las suyas, pero cada vez más fría y sin movimiento. Ante lo inevitable, don Luis dejó su tierno beso sobre aquella mano tiesa y pálida, ya sin vida. El joven no pudo soportar vivir sin su amada Carmen, y desesperado se suicidó, tirándose desde el brocal del tiro principal de la mina. El Callejón del Beso aún existe, en la hermosa ciudad de Guanajuato. Está situado en la zona histórica, en las faldas del Cerro del Gallo, una barricada que existía ya desde el siglo XVIII, y que es sin duda uno de los más típicos de dicha ciudad. La leyenda de la Piedra Negra de Zacatecas. Esta leyenda procede del estado de Zacatecas, en México. Cuenta que en tiempos coloniales dos amigos sufrían de la fiebre de la búsqueda de aventuras y tesoros, y que marcharon a las sierras con el propósito de hacerse ricos. Sus nombres han quedado para la historia. Misael y Gidardo pasaron mucho tiempo en la intemperie, soportando todo tipo de inclemencias y privaciones, con el único objetivo de explorar el contenido de las sierras, de las que se rumoreaba escondían tesoros que los convertirían en magnates. Por fin, tras muchos meses de buscar, dieron con una extraña cueva, que en su interior alojaba una piedra de color oscuro y brillante. Ambos amigos dieron por el hecho de que el objeto era de gran valor. Con gran trabajo lo quitaron del suelo y se dispusieron a arrancarlo. De vuelta al pueblo, partieron en varios pedazos y comerciar con su valía. La noticia de que dos muchachos habían dado por fin con un tesoro había llegado de algún modo al pueblo. Los vecinos se dispusieron a recibirlos con una fiesta, pero los días pasaron y no había señales de ellos. Preocupados, los vecinos se dispusieron a ir en busca del par. Los hallaron a la entrada de la misteriosa cueva, muertos, con señales de haber sido agredidos con arma blanca.
Todos se preguntaron, en medio del estupor, qué quería decir aquella escena. ¿Habían consumado los amigos un pacto suicida? ¿Se habían matado el uno al otro, cegados por la codicia? ¿Habían sido atacados por bandidos? Pero, de ser así, ¿por qué habrían de abandonar el botín los malhechores? No había explicación. Por lo que los pobladores cargaron en caballos a los cuerpos de Misael y Guijardo y a la extraña piedra y regresaron al pueblo. Días después del entierro, un hombre, conocido como el comerciante del lugar, que había quedado en custodia de la piedra, asesinó a su mujer y luego se dio muerte. Alborotados, los vecinos se preguntaron qué había podido desencadenar esa tragedia, ya que tanto la conducta del esposo como la mujer eran intachables. Uno de los vecinos hizo, no obstante, una acertada observación. En ambas escenas de violencia, el elemento común era la extraña piedra negra. Los vecinos decidieron deshacerse de ella. Un grupo se ofreció a devolverla a la cueva donde pertenecía. Pasados unos días, como no regresaban, los pobladores marcharon en su busca, temiendo hallar lo peor. Y fue así. Los encontraron muertos, en condiciones parecidas a los dos casos anteriores. Se hacía urgente deshacerse de la piedra maldita, pero nadie se atrevía a cargar con ella. Finalmente dieron con la solución. Por intermedio del sacerdote, la piedra fue rociada con agua bendita y la trasladaron con enorme cuidado a un sitio secreto. Las habladurías dicen que aún puede verse, desde cierta distancia, en un muro de la Catedral de Zacatecas, no lejos de una pequeña campaña, que suena misteriosamente si alguien se acerca demasiado. Agradezco que hayas llegado a esta parte del video. No olvides comentar cuál ha sido la historia que más miedo te ha causado. Gracias por ver.